Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar, Pero hay que seguir creciendo. y el resultado disfrutar. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. Gente buena que da más. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cuando caían 2 gotas de agua,
Ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Comunícate con Susi. Hoy vamos a ver lo que conversamos con un gran amigo y compañero de trabajo. Diríamos que él es una persona que ha representado a República Dominicana en momentos difíciles, ya que le tocó en la frontera con Ucrania ayudar a muchos de nuestros nacionales a salir de esa situación difícil y retornar al país. Julio Alberto Martínez estuvo con nosotros. Escuchemos lo que conversamos. Julio Alberto, yo te conocí en la universidad. Ay, mi madre. Pero tú no estudiaste comunicación y te has dedicado a la comunicación. ¿En qué facultad estabas tú? Mira, yo comencé estudiando en la Pucamaima economía. Yo comencé estudiando economía y fue algo demasiado curioso. Porque cuando yo me gradué del colegio, yo no tenía muy claro lo que yo quería ser todavía, ¿verdad? Y yo hice los exámenes psicológicos que te dan, para lo que tú das, los perfiles que tú das. Y a mí me dio el perfil de periodista y de abogado. Pero yo me fui por la economía. Yo me fui por la economía porque Ernesto Jiménez y yo estuvimos juntos en la Academia La Trinitaria como octavo, por ahí. Octavo primero. Y él me dijo, nosotros nos reunimos después que nos graduamos del colegio. Después fui a otro colegio, nos graduamos, nos juntamos. Entonces él me dijo, mira, yo voy a estudiar economía porque Leonel Fernández dijo que si él va para el pasado, él estudia economía, porque la economía te ayuda a comprender la política. Porque yo siempre he tenido muchas inquietudes sociales y políticas. Eso yo como que lo he tenido en la sangre. Y entonces yo dije, oh, Leonel dijo eso. Ah, pues me estudié economía. Y yo me metí a estudiar economía. Pero yo era malísimo en matemática. Malísimo en matemática. A mí me daban math. Y ese profesor, yo no me acuerdo cómo se llama, Imat, sí, que era un profesor libanés que vino a República Dominicana. Me daba matemática en inglés, era math. Ya tú sabes, yo tenía que aprenderme toda esa fórmula. You need to multiply the sine with cosine divided by once. Entonces lo de que el seno, el coseno. Y
Y yo me iba mal, porque a mí no me gustaba la matemática. Y yo me metí en ese lío de economía, porque esa era la carrera que entendía que me iba a llevar a la comprensión de los temas importantes. Y yo hice varios años de economía. Pero después finalmente como que no me sentía 100% como a gusto. Entonces lo que hice fue como que para graduarme más rápido, me cambié para administración. Okay. O sea, yo lo que quería era terminar la universidad. Y cuando me cambié para administración, me convalidaron prácticamente la carrera entera. Y yo me gradué de administración de empresas. Entonces, pero mi oficio, bueno, yo siempre también he sido emprendedor. Y yo creo que esa es la mejor carrera del mundo, porque en la administración tú aprendes de comunicación, aprendes de mercadeo, aprendes de sociología, aprendes de economía. O sea, por eso, ¿tú tuviste tu negocio como de fumigación una vez? Oye, espérate, por eso yo manejo tanto los temas de economía, porque yo estudié varios años de economía. Yo tuve en una ocasión una empresa de fumigación. Yo puse una empresa de fumigación hace muchos años, conjuntamente con otro amigo que nos asociamos, con Cristian Morel, pusimos FumiSmart. Pero luego yo me retiré de ese negocio, pero tengo una gran experiencia de ese negocio, pero también yo he constituido otras empresas de suplidores, empresas de materiales de oficina, muchísimas cosas yo he hecho y otras cosas. Y yo siempre me he dedicado así como, yo he sido siempre un emprendedor, pero con muchas inquietudes sociales. Y esas inquietudes es lo que me llevan a mí a la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el colegio, todo el mundo, a ese muchacho no le puede ir mal porque ese hijo mal tiene esposa, a ti no te puede ir mal. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Entonces, cuando me iba mal en un examen, ya tú sabes, los profesores, y yo me molestaba porque siempre me comparaban con mi papá. Yo me molestaba. Y yo realmente, cuando yo estaba en el colegio, así, yo no sabía 100% quién era el Martínez Pozo. Y como que no me importaba mucho, como que yo no le daba mucho caso. Pero al presionar tanto a los profesores, entonces yo me fui involucrando en eso. Y comencé a leer, leía mucho. Entonces, como te digo, yo me gradué de administración, pero yo siempre he leído muchísimo. Y siempre el fuerte mío han sido como la rama de sociales, la filosofía, la historia. Mucha gente piensa que tú eres abogado. Porque yo estaba haciendo derecho como segunda carrera. La interrumpí porque me tuve que ir fuera del país. Y yo hice también una maestría en comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid. Pero igual, por ejemplo, esa maestría de comunicación, eso fue más ciencia política. Eso era pura filosofía y ciencia política. Entonces yo siempre he estado así como que esto es, pero esto no es. Ahora, mi oficio, a lo que yo me he dedicado toda mi vida, es a la comunicación. Yo no sé hacer otra cosa que no sea comunicar. ¿Cómo empezaste? Leyendo mucho, leyendo el Quijote y preguntándole mucho. Yo le hacía muchas preguntas a mi mamá. Yo tenía un profesor de historia que se llama Octavio, que él era un gran intelectual y yo lo admiraba mucho de cómo él dominaba todos los temas, cómo él hablaba de la perestroika, cómo él hablaba de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo él hablaba de Lenin, cómo él hablaba de Gorbachev. Él tenía esa tendencia de izquierda. Y esas inquietudes me llevan a hacer muchas preguntas. O sea, me llevan a preguntar, ¿y quién es esto? Y yo recuerdo que en el año 1996, yo era un carajito, pero ahí Peña Gómez dijo algo. Peña Gómez dijo, si me topan, la República Dominicana va a coger fuego por los cuatro portales. Y cuando yo escuché eso, a mí se me puso la piel de gallina y yo pensaba que el país iba a coger fuego. Yo era un carajito. Y yo pensaba que el país iba a coger fuego. Yo andaba asustado. Literalmente. Yo andaba asustado y le dije, mami, el país va a coger fuego. Y me dice, no, muchacho, ¿qué pasa? Y voy y comienzo a preguntarle a la gente en la calle. Hay un señor que se llama Peña Gómez que está diciendo que el país va a coger fuego. ¿Por quién usted va a votar? Y entonces ahí yo me inclino por el PLD y por Leonel Fernández, por miedo a que el país cogiera fuego. Y eso es lo que me lleva a mí, por ejemplo, como a involucrarme en la comunicación. O sea, ahí conozco lo que
el PLD del Hito, pero lo que conozco son los libros que escribió Juan Bosch. Y comienzo a buscar todos esos libros de Juan Bosch, comienzo a leer, Eso es lo que me lleva a mí a la comunicación. ¿Cuál fue tu primer espacio en el que participaste? Mi primer espacio, wow. Oye, tú eres buena entrevistadora, Susi. Mi primer espacio fue un programa que se llamó Radio SEC, que era en el colegio. Radio ¿Qué? SEC. En el SEC de las Américas, En el SEC de las Américas, sí, yo me gradué del SEC de las Américas. Y ahí, Techi, Stephanie Fatule, estaba Techi, yo creo que estaba también José Ramón Alama. Había un grupo que hacen Radio SEC. Entonces yo comienzo a participar en Radio SEC. Igual, ¿por qué me llevan a Radio SEC? Porque yo soy hijo de Martínez Pozo. Como el hijo de Martínez Pozo, tráelo. Ya la gente Él debe de saber. Él debe saber. Y ahí nosotros vamos a Radio SEC. Recuerdo que le hicimos una entrevista hace mucho a Tania Báez, ahí en Radio SEC, que Techi la llevó. Y por ahí comienzan mis inquietudes, como por la radio. Por ahí comienzo. O sea, yo siempre he sido eso. Y yo fui incluso, y me inscribí en la carrera de comunicación social. Y yo iba a arrancar comunicación social, pero después me dijeron, no. Que la economía. Mi papá me decía, lo que se comienza se termina. Y yo también como que por temor quería terminar eso que comencé. Pero me daba cuenta que no quería, pero lo tenía que terminar porque mi papá dijo, lo que se comienza se termina. Entonces, como esa autoridad, esa rigidez, me llevó como a terminar eso y después, ya, yo lo que quiero es terminar rápido. Y terminé así en administración. Y fue lo mejor que me pasó en mi vida. Si voy para el pasado, estudio lo mismo. ¿Estudiarías administración Claro otra que vez? sí, porque la comunicación es un emprendimiento. La comunicación es un negocio, es un emprendimiento. Es un negocio, diríamos, la estructura de organización de la comunicación. Sobre todo ahora, por ejemplo, la comunicación moderna, este podcast que tú tienes de comunicarte con Susi, esto requiere una inversión, esto requiere una planificación, esto requiere una estructura que si uno no domina esa mínima estructura, por más talentoso que sea un comunicador, no la puede sostener. ¿Y no sería errado darle visión de negocio a un esquema que debe fundamentarse en una carrera que lo que nos enseñan es que estamos para ser voz de los demás, para servir a los demás, para ayudar a los demás? Bueno, evidentemente que genera un conflicto de intereses, pero diríamos que cuando yo me refiero a negocio me refiero a la estructura de organización de la comunicación. Ahora ya en el ejercicio de su función, lógicamente que tiene que primar un interés social. O sea, se tiene que priorizar el interés colectivo. Ahora, para que tu voz se escuche en un medio, el dueño del medio tiene que generar beneficios. Claro. Porque si no, te cierra la emisora. Si tú no das métricas, como dicen ahora, si tú no das números para el dueño de la emisora, entonces tú creas un problema porque es un déficit. Tú estás operando, no funciona. Entonces, la administración te da ese criterio gerencial. Por eso tú ves que yo vivo organizando cosas, yo no paro de organizar cosas, de organizar proyectos. Yo estoy organizando proyectos, organizando cosas. Pero ese criterio gerencial de la comunicación. Ahora, lógicamente, ya la comunicación para su ejercicio requiere un nivel de formación. Requiere una formación que eso se aprende en la academia, que es importante estudiarla, y también se aprende en el oficio, que es un estudio permanente. O sea, el costo de estar informado es altísimo. La gente no se imagina el costo de estar informado. Por ejemplo, todavía aquí la prensa adolece de algo, es muy precaria en términos económicos. ¿Por qué? Porque tú ingresas a un periódico y es gratuito. Tú recibes la información gratuita. En Estados Unidos no. En Europa no. Por ejemplo, en Alemania, para tú ingresar a un periódico digital, tú ingresas a la página web, tú tienes que pagar una suscripción. Si tú no pagas, tú no estás informado. Diríamos que el periódico prioriza dentro de su medio 2 o 3 noticias de interés social que tú puedes acceder de manera gratuita. Pero para tú ponerte en contexto y tener una comprensión cabal del contexto de una información, tú tienes que pagar una suscripción. Entonces, si tú no pagas, tú no te informas. Si tú no tienes dinero en los países desarrollados, tú no vas a estar informado. Hay alternativas
que son los medios alternativos, los medios económicos, y diríamos que por eso es el boom de las redes sociales. El boom, por ejemplo, que ha tenido Twitter con lo del free speech, que promueven mucho los, no voy a decir los republicanos, pero sí Elon Musk, Donald Trump y lo del movimiento MAGA, Make America Great Again, es precisamente porque el objetivo o parte fundamental es llevar información gratuita a la gente. Pero eso es frente a lo que ellos denominan las corporaciones. ¿Pero por qué denominan los medios de las corporaciones? Porque estar informado hay que pagar. Por ejemplo, para yo leer de política internacional, yo tengo que pagar una suscripción en la revista Foreign Affairs, que es una de las revistas más prestigiosas de política internacional. Yo tengo que pagar una suscripción en el periódico El Orden Mundial, que es un periódico muy bueno de geopolítica y de habla hispana. Yo tengo que pagar una suscripción en The Washington Post. Yo tengo que pagar una suscripción, no le pagaban en el New York Times, ahora, antes la tenía, pero tú tienes que pagarla. Entonces ahí es que te digo, o sea, ahí entra, es como es un hilo. O sea, hay noticias que tú tienes que priorizar, que tienen un interés social, y hay otras que tienen un criterio económico que, si no, te saca del mercado del negocio. Para llegar a ser quien eres hoy, pues hay que dar ciertos pininos. Y hablamos de tus pininos, pero ya a nivel escolar. El primer medio formal constituido, el primer programa en el que participaste ya fuera de la escuela. Fuera de la escuela, el primer programa que yo participé se llamaba Tiempo de Campaña en Teleradio América. Cuando arrancaste en política fue de una vez. Así es, a las 11 de la noche. Pero yo trabajaba en ese programa en la producción. Ok, ¿tú no salías al aire? No, yo no salía al aire. Yo era el que ponía la chuleta. ¿Qué? El que coordinaba a los invitados, el que llamaba a los invitados. Mentira, el Julio que servía el agua. No, Sí, claro, no. claro. Y esa historia es importante para mí porque es mi principal espacio de formación. ¿Quién conducía? Ahí voy. Ese programa se hacía en vivo a las 11 de la noche por Teleradio América. Lo conducía mi padre Julio Martínez Pozo, conjuntamente con Julio Ernesto Martínez, con mi hermano. Trabajaban ellos dos. Entonces yo me encargaba de la producción. ¿Qué pasa? Ahí es que yo realmente, o sea, ahí yo comienzo a entrar en contacto con la dimensión de quién es Julio Martínez Pozo. Y en ese programa yo comienzo a conocer muchos políticos. Por ejemplo, a Pelegrín Castillo, a Vinicio Castillo Semán. Iban de todos los partidos. De todos los partidos iban. Yo lo llamaba, lo coordinaba, yo le escribía, lo coordinaba, lo recibía en el canal. Hola, ¿cómo estás? Siéntese por aquí, venga, se puede ir maquillando. Nosotros vamos a entrar en breve, que sé yo cuánto. Así era que yo lo conocía. Entonces yo, en el camerino, tú sabes que los políticos hablan mucho. Un político no se calla. Y tú ahí. Y yo ahí. Y yo realmente, yo lo escuchaba a ellos. Yo los escuchaba mucho a ellos. Lo escuchaba mucho. Entonces yo comencé a ver, a interactuar con la política, con los principales actores de la política dominicana. Y yo los escucho a ellos y yo comienzo a ver que hay información que tú adquieres y una capacidad de análisis que tú adquieres detrás de las cámaras, que es más importante que la que tú adquieres frente a las cámaras. Por eso es importante, y siempre lo digo, que en todos los espacios haya tanto un equipo de producción que tenga conocimiento del tema. O sea, tú no puedes poner una gente que solo sepa producir programas de espectáculos a producirte un programa de política porque no da pie con bola. Pero lo mismo un maestro de ceremonias. A veces buscamos maestros y maestras de ceremonias que no tienen idea de quiénes son las personalidades y pasan muchos baches en eventos por porque eso. Aquí no se respetan realmente como las distintas áreas. Pero te decía eso. Entonces ahí yo comienzo a interactuar con los actores políticos. De hecho, hay una anécdota muy interesante que es como yo conozco a Danilo Medina. Danilo fue para allá en tiempo de campaña
Y cuando la entrevista de Danilo termina, entonces ya me dice el control master, mira, ya tienen que terminar. Entonces yo subo la chuleta, ya terminamos, porque antes en Teleradio América había una chuleta. Yo terminamos, y veo que no me hacen caso. Y yo me paro, que terminamos. Y mi papá me hace un gesto molesto, porque yo estaba diciendo eso. Y yo no sabía quién era Danilo Medina. Y después que termina el cosa, me dice, oye, tú no puedes hacerle eso a ese señor, porque ese señor es el jefe de campaña del PLD, el ministro de la presidencia, el que sé yo cuánto, uno de los políticos más importantes de este país. Yo no conocía a Danilo. Y ahí yo lo vi con Carlito y nos saludamos. Y ese fue mi primer contacto con Danilo Medina. Ese fue mi primer contacto. Y era así, o sea, yo no lo conocía a los políticos, pero yo lo creí. Entonces, de tiempo de campaña, el programa pasa a ser luego tiempo de orientación, que se queda en ese espacio de las 11 de la noche. Pero ya te gusta, eso a las 11 de la noche en vivo, de lunes a viernes. O sea, yo salía para un sitio y tenía que terminar ya. Y eso a mí me causaba un estrés del carajo. Eso para mí, en parte, era una tortura. Mielquina, que yo tengo que ir para el programa. Pero yo iba a las 11 de la noche. Y eso era como para plomarme un poco, ¿verdad? Para plomarme. Para sacarme de la calle, llevarme para allá. Y yo iba, está bien, yo iba para allá. Yo a veces salía. Y me iba a un coro, una cosa, y después terminaba en el programa. Sí, porque tú estabas vivo, jovencito. Entonces, y ya en tiempo de orientación te tocó conducir. Entonces ahí me tocó conducir. Pero mi primer espacio conduciendo un programa fue tiempo de orientación. Pero era los viernes a las 11 de la noche. Solo un día. Solo un día. Yo iba viernes a las 11 de la noche. ¿Qué día? Viernes. Y a las 11 de la noche. Ya tú sabes, yo un carajito. Entonces ahí yo arranco y después entonces arranca otro proyecto que se llama Sábado de Consulta, que arrancó por Supra, 101.7 en ese momento, FM. Entonces ahí arranca con Mildred Charlotte y Marta Figuereo y yo. Mildred, Marta y yo. Entonces ahí nosotros arrancamos. Entonces ahí, esa es otra cosa. Pero ya tú sabes, yo viernes en la noche a las 11 y sábado en la mañana. Entonces yo salía, me iba de bonche. Cero vida social. Era una presión si me iba para mi casa. A veces abusaba, ¿verdad? Y salía, pero generalmente terminé no saliendo. Y ahí me daba cuenta que comenzó a gustarme hasta levantarme los sábados temprano. Y eventualmente entonces te tocó Sol de los Sábados. Y ahí me tocó, exacto. Y entonces yo comencé a leer mucho ahí también por ese programa. Y entonces ahí en ese programa de Sábado de Consulta yo me di cuenta que yo dije, oye, pero qué fácil es la comunicación, porque es que yo leo mucho y a mí me gusta hablar. Entonces el que lee le gusta hablar. Ya, eso es de la base. Ese es el fundamento. Entonces porque a mí me gusta leer mucho, yo me gusta hablar. Entonces ahí ya luego se da sábado, el Sol de los Sábados, pero ya el Sol de los Sábados es después. Ya el Sol de los Sábados yo era un veterano, ya yo había tenido experiencia política, había estado en distintas instituciones del gobierno. O sea, ya yo llego con una formación consolidada, con un posicionamiento consolidado al Sol de los Sábados, que surge también de una manera interesante, porque antes de que se dé el Sol de los Sábados, tanto Ernesto Jiménez como Pedro Manuel Casals arrancaron en tiempo de orientación. Tú estabas en el Tribunal de la Tarde para ese momento. Entonces, ellos arrancaron en tiempo de orientación y nosotros, después de tiempo de orientación, nos íbamos a un colmadito que estaba cercano ahí. Nos vamos para la cervecita en un colmadito. A teorizar en el cerveceo. En cerveceo, ahí teorizando. Y el sueño de nosotros era armar un proyecto. Y resulta que ese era nuestro sueño, que lo veníamos configurando. Armar un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto. Que te digo, ahí entra el gusano del emprendimiento. Entonces, luego yo voy a una entrevista con Dari Terrero, a un debate, entonces, con Orlando Jorge Villegas. Entonces vamos, Orlandito y yo, a debatir un discurso del presidente Medina. Entonces, cuando estamos en ese debate, se dio tan ápero. Y Dari dijo, oye, pero ustedes tienen que llevar eso para la radio. Y yo digo, oye, yo tengo muchos años pensando en eso y no se ha dado el proyecto. Entonces Orlando, que es otro armador. Orlando es un armador. Orlando es un analista político agudo y un comunicador formado, pero Orlando es más emprendedor que periodista. Orlando es un emprendedor nato. Y entonces Orlando es que arma el muñeco de ese proyecto. Y Orlando arma el muñeco y entonces ahí ya se da el Sol de los Sábados, se da una primera etapa y luego ya se da otra etapa
ahí ustedes entran y ese es el proyecto que para nosotros fue un desafío, para todos, para ustedes también lo es, porque en ese momento no se escuchaba mucha radio los sábados. Ahí estaba solamente el gobierno de los sábados, pero no era un proyecto como posicionado los sábados en la Z. Y yo recuerdo que el principal homenaje para mí del Sol de los Sábados lo dio, refiriéndose a todos nosotros, Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, que nos encontramos, coincidimos en un momento en la empresa de mi papá, en Medio Sumarpo. Y Willy Rodríguez dijo, oye, yo los escucho a ustedes. Ustedes están haciendo un gran trabajo. Lo que tienen que tratar de no pisarse ni hablar a uno arriba de otro. Pero ustedes son unos frecos que entraron ahí a competir con nosotros. Pero realmente ese proyecto posicionó muchas figuras que son importantes, que ya venían de otro proyecto, porque te lo digo, vienen de Tiempo de Orientación. Ernesto Jiménez tenía también Triángulo de Opinión. Sí. Pedro Casal participaba a veces en cuando en un programa en Cinevisión en el Canal 19. Pero la relación de nosotros, tú también participabas en el Tribunal de la Tarde y en distintos espacios. Imagínate, tú naciste en esto. Sí. Tu cara, el país te conoce a ti. No hay una persona que no conozca quién es Susana Gotró y Susi Aquino Gotró. Y entonces nosotros venimos con una relación de hermandad porque, por ejemplo, Casal y yo éramos vecinos en Arroyo Hondo. Y ahí igual nos juntamos a hablar de política. Nos sentábamos a beber y a hablar de política. Y era una locura. Casal siempre ha sido el tipo que desde pequeño antes era más agresivo. Y nosotros nos sentábamos a hablar de política igual. Y el sueño de nosotros viene siendo de ahí, que viene desde ese origen. Y luego entonces ya se lleva a la radio. Y bueno, y eso. Pero luego tuviste que interrumpirlo para irte a Alemania. Así es. Yo lo había interrumpido antes porque yo estuve antes en Alemania cuando estuvo el embajador allá, Calventi, que en paz descanse. Estuvo en un momento en Berlín, pero la diplomacia, por ejemplo, tú no eliges el destino. El destino te elige a ti. Y los diplomáticos, por ejemplo, no pueden por capricho moverse a un lugar. Eso tiene que ser a través de una autorización de la Cancillería que establece dónde tienen que moverse los diplomáticos. Y yo fui a Alemania, luego entonces me trasladan al Viceministerio de Política Exterior Bilateral aquí en la República Dominicana. Entonces estuve aquí. Tú sabes que aquí uno tiene que tener varios empleos para sobrevivir. Claro. Entonces, bueno, estuve en esa etapa aquí. Entonces luego dejan sin efecto ese traslado administrativo y me ordena la Cancillería que tengo que irme a Alemania. Entonces, por eso es que yo regreso a Alemania y ahí tuve que interrumpir todo prácticamente. Y me fui a Berlín. Regresé a Berlín. ¿En esa etapa cuánto duraste? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. En la segunda duré casi 4 años. Y realmente para mí es una etapa como de mucha formación, desafío. Formaste hasta familia. Efectivamente. Formaste tanto que formaste familia. Así es. Pero antes de irnos a los aspectos un poquito más personal, quisiera que me cuentes de esa misión que te tocó, nunca lo olvido, como reportamos, de ir a la frontera con Ucrania. Así es. Que uno diría, pero de Berlín para allá, ¿por qué no de otra zona tal vez más cerca? Porque la embajada de Alemania era concurrente en Ucrania, o sea, nosotros la representamos, pero desde Berlín. Entonces, varias familias dominicanas comenzaron. Yo recuerdo eso porque, óyeme, eso es impresionante. ¿No te apretaste? Sí, claro, pero yo recuerdo porque en ese momento el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo una frase que a mí se me quedó pegada, que yo en algún momento quiero escribir sobre eso. Él dijo, el Zeitenwende, que es el punto de inflexión. O sea, hay un punto de inflexión porque Rusia acaba de invadir Ucrania y Occidente, los países de Occidente, Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea tienen que salir a defender
la democracia liberal. O sea, Putin tocó un punto de inflexión. Entonces, ahí comienzan muchas familias dominicanas que llaman a la embajada desesperadas que quieren salir, que quieren salir. Y aquí, Yastel, que era viceministro, llama al embajador, mira, nosotros necesitamos agilizar la salida de varias familias dominicanas que no dejan salir. ¿Qué podemos hacer? Entonces dice el embajador, bueno, yo tengo un personal para eso. Y él convoca una reunión de emergencia. Nosotros estábamos en un almuerzo. Y se convoca una reunión de emergencia en la embajada. Yo estaba en un almuerzo en Potsdamer Platz. Berlín, yo tengo... me estoy muy vinculado a Alemania, realmente. Me gusta mucho Berlín. Entonces yo estaba en una reunión en Potsdamer Platz. Y nosotros, entonces yo cojo una bicicleta, una Gazelle que yo tenía. Entonces agarro la bicicleta y voy rápido para la embajada. Rapidísimo, la bicicleta. Luego del almuerzo, regreso a la embajada y convoco una reunión. Dice el embajador, aquí estamos en una sesión permanente. Aquí nadie se puede retirar. Aquí estos teléfonos tienen que estar 24 horas. De Cancillería me han llamado, me han enviado una serie de mensajes, toda la familia, O sea, nosotros, eso era un trabajo 24/7. Ahí nadie podía poner un pie fuera de esa embajada. Y entonces el embajador dice, tenemos que mandar a alguien para Ucrania. Y todo el mundo me ve a mí, Julio, porque yo siempre he sido un poco como... Inquieto. Yo tengo ese ímpetu de inquieto. Entonces, te dijeron, tú no eres duro. Entonces vamos arriba, ahí enviado. Y dice el embajador, esto es una misión secreta, o sea, nosotros no podemos anunciarla porque si lo anunciamos van a estar toda la prensa de una vez llamando y eso de alguna manera puede afectar el trabajo. Entonces la diplomacia es muy discreta. El ritmo de la diplomacia es discreta, está muy alejado del ritmo de los medios de comunicación, que es muy intenso. Entonces, nosotros nos vamos. Entonces, se arma eso. Entonces está Ricardo Moreta, que es mi gran amigo, un gran diplomático, políglota diplomático de carrera brillante. Entonces lo armamos. Entonces ya nosotros comenzamos a buscar todo. Él comienza a buscar unos contactos. Comenzamos a llamar a unas personas allá para que nos asistan. Entonces luego nosotros vamos allá, llegamos nosotros nos fuimos por Eslovaquia. Nosotros hicimos un recorrido, fuimos a Viena. De Viena nos trasladamos a Eslovaquia. Entonces de ahí fuimos hacia la frontera. Nosotros llegamos en tren, estábamos asustados. Pero hasta todo esto nosotros estábamos asustados. Yo estaba loco porque eso se barajara. Oye, a mí no me cabía una aguja. No me cabía una aguja. Y yo estaba asustado. Yo no sabía cómo decirle a mi familia que yo iba para Ucrania. Yo no sabía. Y en una nos juntamos, Ricardo y yo, en un café. Nos juntamos en un café en Hackenschmark, en Berlín. Y nos sentamos en ese café y estamos los dos asustados. Y decimos, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? No, que hay que ir para allá. Y yo, ay, mi madre, ¿cómo vamos a ir nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Llámate, embajador, vamos a llamar al embajador, vamos a barajar eso. Y nosotros, sí, que lo vamos a barajar. Entonces llamamos al embajador. Y cuando llamamos al embajador, todo ready para mañana. Y nosotros, sí, estamos ready. Y el embajador, por favor, maneje la información. Y la vaina, nosotros sí. No nos salió la palabra decirlo frente al embajador que queríamos barajar. Y después finalmente entonces nos trasladamos en tren. Cuando llegamos cuando nosotros llegamos a Eslovaquia, que estamos camino hacia la frontera con Ucrania, óyeme, eso estaba oscuro completamente. Oscuro. Y allá nos estaba esperando una persona que nos estaba ayudando con el traslado. Y nosotros estábamos asustados. Y ahí es que yo le escribo a mi familia y le digo, yo estoy camino a Ucrania porque hay que rescatar a unos dominicanos, hay que agilizar el proceso de salida, porque el gobierno de Ucrania no lo quería dejar salir, o sea, estaba entorpediendo como la salida. Yo no te puedo decir que estaba entorpediendo, pero estaba todo el mundo queriendo salir y estaba la frontera parada. Y había gente que tenía días intentando salir y varios días sin poder comer. Entonces, cuando nosotros llegamos a
nosotros llegamos ese mismo día en la noche con una temperatura menos de 20 grados, un frío del carajo que estaba haciendo allá. Se puso en un momento a menos 30 y nosotros llegamos casi congelándonos a esa frontera y entonces nos identificamos que éramos diplomáticos y nos dice un militar que nosotros como somos diplomáticos no podemos estar ahí, tenemos que ir a una zona más segura porque es una zona de alto peligro, porque la OTAN, la organización militar más importante del mundo occidental, bueno, del mundo, ¿verdad? Y la OTAN dice que la OTAN autorizó el envío de más de 17,000 efectivos militares hacia la frontera. Entonces, eso está en un contexto de mucha tensión. Y nos trasladan a un lugar, volvemos y nos identificamos, sacamos el carnet diplomático, y nosotros venimos en representación de la República Dominicana, porque hay varias familias que están ahí, tienen varios días y tienen que salir. Entonces, nosotros hablamos con varios militares, tuvimos que dar datos de algunas personas que estaban ahí, enseñar varios mensajes de WhatsApp de personas que estaban ahí. Tuvimos que hablar con fundaciones que estaban establecidas ahí para poder buscarle albergue a esos dominicanos. Y ese es uno de los momentos que más me ha marcado. Yo digo que yo no tengo miedo por lo que yo he visto ahí. Mujeres saliendo, llorando, con días sin comer, buscando comida, gente, o sea, niñas solas, sin sus padres, gente que salía, I'm hungry, I need food, o sea, una locura. Y tú tenías que darle la comida, un pan, gente que corriendo, saliendo de la frontera, se desmayaba. Eso me marcó demasiado a mí porque eso fue como que eso es como que yo me coloqué después o sea, es como que este es el miedo y ya yo me coloqué un paso después del miedo. Y se nos metió una adrenalina a nosotros, que ya nosotros lo que queríamos era, o sea, nosotros queríamos quedarnos ahí, nos quedamos ahí como hasta las 4 y pico, 5 de la mañana en una. Después regresamos al lugar donde nos estábamos quedando y volvimos de nuevo como a las 7:30, 8 de la mañana igual. Entonces ahí salieron varias familias y entre ellas ahí vimos a David, un dominicano que estaba allá en Ucrania, y él se lloró, dijo, oye, que cuando yo lo vi a ustedes allá, yo dije, Dios mío, los dominicanos, mi país. Y eso me marcó mucho realmente porque a mí me dio mucho miedo, pero poder representar mi país en una misión humanitaria, yo siento que ya después de ahí como que ya yo cumplí, o sea, como que yo dije, ya, yo llegué a lo que más yo puedo hacer, o sea, como que mi familia se va a sentir orgullosa de eso. Y eso fue para mí lo más importante. Y esa experiencia, te la digo, o sea, que me marcó bastante. O sea, porque nosotros amanecimos en eso varios días, pusimos nuestra vida en riesgo, pero nosotros queríamos ya, o sea, ya lo que yo quería después de ahí era coger un arma y entrar a pelear en contra de Rusia para defender la democracia occidental. Eso es lo que yo quería para seguir ayudando a la gente. De verdad, o sea, ya yo no quería salir de ahí. Por eso, o sea, es un problema es un problema de la guerra, porque te crea un estado donde ya tú lo que quieres, ya tú no piensas contra lo que entonces tú sales con una adrenalina de ahí que tú no sabes cómo calmarla. Tú no sabes cómo calmarla. Nosotros salimos de ahí nerviosos así, con una adrenalina, nerviosos. No sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer, estábamos nerviosos, sí, nerviosos, como con un fuego. Y allá o sea, para poder buscarle albergue a esa familia, eso fue un trote del carajo. ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso? El proceso duró como una semana, duró varios días. Entonces, nosotros queríamos hablarle a la prensa, pero no podíamos hablarle a la prensa. Hasta que no hubiesen resuelto todo. Porque la diplomacia es como una jerarquía militar. Tú tienes que respetar los rangos. Claro. Tú tienes que respetar los rangos. Y quien está autorizado para hablar es el canciller. Y a quien el canciller autorice. Porque tiene que ser así. Porque cualquier error, cualquier cosa que yo diga compromete a la República Dominicana. Yo puedo hablar abierto ahora, eso compromete a la República Dominicana. Que esa era parte de... Esa es la situación. Pero bueno, esa fue la misión que nosotros encabezamos junto a Ricardo Andrés Moreta, que es nieto de Casandra Damirón, por cierto. Ay, qué bien. Un gran amigo mío que bien. estén bien en estos momentos. Y tiempo después decides retornar al país
para fundar el rumbo de la tarde en Así su es. nueva etapa. Pero oye, después de Ucrania, yo regreso a Berlín. Y cuando yo regreso a Berlín con esa adrenalina así, o sea, yo había conocido a Ivonne, a mi pareja actual. Y después que yo había conocido a Ivonne, pero después que yo regreso a Berlín y yo le cuento esa historia a Ivonne, ahí es que ella dijo, bueno, yo tengo un héroe de guerra. Y ahí es que nosotros nos compenetramos. Y ya yo estaba que después de vivir eso, yo no quería como postergar nada. O sea, yo dije, vamos a darle. O sea, lo que yo tenga que hacer, yo lo tengo que hacer ahora, porque yo no sé qué es lo que pasa mañana. Porque yo no sé, a mí se me metió ese chip. Y yo por eso trato de vivir el presente y de hacer todo lo que yo pueda. Sé que a veces es muy intenso, pero no sé, es parte de mi carácter y de mi esencia. ¿Qué significó ser padre para ti? Bueno, una gran responsabilidad. Ser padre en un país donde no se tiene ayuda. Bueno, mi hermana, mire, yo he limpiado baño, yo cocino, yo friego, yo hago de todo. Y eso, o sea, en otra cultura, porque yo hablo con mi mujer en alemán y en inglés. Ella habla español muy poco, pero está aprendiendo español y entiende el español. Pero eso es otra cultura, o sea, otro proceso cultural. Y realmente fue un gran desafío. Y yo desde el día 1 lo que dije fue, cuando nos enteramos de que ella estaba embarazada, que también para ella fue un choque cultural porque allá en Alemania generalmente las mujeres, como a los 40 años que tienen hijos, a partir de los 38 años es lo normal, lo común. No es joven, ella lo tuvo como con 26, 27. Pero a mí lo que ser padre, o sea, eso fue amor, pero el amor para mí significa responsabilidad. Porque, o sea, es como que éramos 3, esa barriga era de los 2. Y yo estaba ahí desde el día 0. Pero yo tenía mucho miedo. Porque me habían dicho que las mujeres, cuando están embarazadas por el proceso hormonal, se ponen hostil. Se ponen que no quieren ver mucha gente. Y están como siempre quilladas. Y yo tenía miedo de que Ivonne se pusiera así. Gracias a Dios, como que en algunos momentos sí, pero en la mayoría de momentos no. Y estábamos en ese proceso. Pero eso era desde el día 0, ahí. Y para mí eso significa una gran responsabilidad. Pero yo sentía que honestamente yo necesitaba el apoyo de mi familia. Claro. Porque... Por eso decides venir a República Dominicana. En Alemania, entre otras razones. No sé si puedo decirlo, pero fue decisión tuya retornar al país. Fue una decisión mía regresar a República Dominicana. Lo hice porque, primero por mi hija, pues yo quería estar un poco estable. Porque ¿qué pasa con la diplomacia? Que la diplomacia hay mucha rotación. En la diplomacia hay mucha rotación. En la visión que implementa, o sea, ese es el deber ser. Pero cuando llega don Roberto Álvarez Gil a la Cancillería, ese es el elemento fundamental, el tema de la rotación. Entonces, yo estaba con mi hija recién nacida, entonces yo necesitaba algún grado de certidumbre, de estabilidad. Y yo le decía a mi mujer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, me decía ella, ¿a dónde te van a mandar? Yo decía, yo no sé. Yo no sé porque en un momento, a mí me llamaron que me iban a trasladar a un sitio, a Trinidad y Tobago. Julio, te van a trasladar a Trinidad y Tobago. Y yo, ¿cómo así? Sí, que te tiene que ir. Y yo, ¿pero cómo así? Entonces o sea, la diplomacia es así. ¿Tú entiendes? Yo no, o sea, esa es la realidad que uno tiene que aceptar. Entonces yo necesitaba como certidumbre. Yo le decía a ella, mira, tú y yo podemos vivir aquí en Alemania o vivir en República Dominicana o elegir un país donde nosotros podamos vivir. Yo estoy en este trabajo por una transición, pero yo quiero brindarte estabilidad, porque a los alemanes les gusta mucho la planificación. Entonces ella me preguntaba, ¿para dónde vamos? Yo le decía, yo no sé. Me decía, ¿cómo que tú no sabes? Yo sí, porque es que esto es así. Entonces no nos podíamos planificar una vida. Entonces, diríamos que para mí fue una decisión muy difícil, porque por un lado
yo tengo mucha vocación de servicio. Yo recibí mucha gente en Berlín, construí muy buenas relaciones con dominicanos, con diplomáticos de otros países, con empresarios alemanes, con empresarios dominicanos. Yo recibí a todo el mundo. Pero, por otro lado, tenía ese tema familiar y tenía la incertidumbre de que no sabía para dónde iba. Pero, por otro lado, también tenía las ganas de hablar. Pues yo tengo un problema, que me gusta hablar demasiado. Y estaba amarrado como diplomático. Estaba amarrado como diplomático. Estaba amarrado en ese momento. O sea, porque es la diplomacia como un asunto de jerarquía. Si el canciller dice no, él puede darle que vaya a los medios. Entonces yo puedo ir. Pero no podía hacerlo porque eso crea, en función de la visión de cada quien, ¿verdad? Claro. Entonces no lo podía hacer en ese momento y yo quería hablar. Yo veía todo lo que está pasando en el país, en el mundo, y yo decía, Dios mío, pero que yo quiero hablar. Y ahora está hablando todos los días. Y entonces ahora estoy hablando de por los codos. Arranqué con esa otra dinámica que lo vi en ti, en tu canal de YouTube, Comunícate con Susi, que tengo que felicitar porque tú eres una gran emprendedora, porque no te has quedado en lo convencional. Has sabido hacer el crossover, la transición. Entonces yo veo eso. Yo digo, no, pero que yo también quiero emprender ese proyecto. Y arranqué mi canal, Julio Alberto TV. Suscríbanse, den like, compartan y comenten. Y acompáñenme en esa aventura, como siempre digo. Y ese canal de YouTube, oye, me ha implicado un desafío enorme. La gente no se imagina el trabajo que es eso. Sí. Es un trabajo. La dedicación, las horas. Eso hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle formación. Tú tienes que prepararte, estar informado, grabar, auxiliarte de un editor, de una persona que te maneje las portadas, un editor también, un diseñador que te haga las portadas, una persona que te edite los videos, el que te lo coloca en YouTube los videos. Otra cosa, entender lo del algoritmo, que todo eso yo lo he tenido que ir estudiando y viéndolo en la práctica. Y eso es realmente una ciencia, o sea, eso no es fácil. Es un trabajo. Yo admiro todo el que ha emprendido por YouTube. Yo lo admiro, a todos. Te admiro a ti, admiro a José Peguero, admiro a Los Foques, admiro a Pedro Manuel Casals, admiro a Ernesto Jiménez, admiro a todo el que ha emprendido por YouTube, a todo el que la aprende. Yo lo monitoreo. Yo busco, por ejemplo, Somos Pueblo, lo busco por YouTube. Veo el tipo de portada, la cosa. Yo digo, óyeme, es que lograr eso es un trabajo que la gente no se imagina. Y yo creo que es un desafío que realmente hay que hacerlo para uno comprender eso. Admiro mucho a Sergio Carlos también. Sí. Porque Sergio Carlos ha logrado algo que para mí es la innovación de la radio que a mí me interesa. Ese formato de él, por ejemplo, como él hace 12 y 2 con Karina Larrauli, que es un programa que yo lo escucho mucho, lo sigo mucho, y esa dinámica que ellos hacen y cómo lo hacen, para mí es algo impresionante. Yo creo que ese es el modelo en el que yo en algún momento, o sea, yo me veo en la radio, un modelo muy similar a ese. Y por supuesto, a Julio Martínez Pozo, que es un gladiador. Para mí es una... ¿Qué es lo que más admiras de tu padre? Su disciplina y la seriedad con lo que asume, la responsabilidad con lo que él asume su trabajo. ¿Te molestas cuando lo critican? Él no come cuento. No. Todo lo contrario. Yo admiro a sus críticos porque yo escucho mucho y si una gente lo critica, yo digo, bueno, déjame ver qué es lo que dice y bueno, y lo veo y no, porque es que nosotros, dime, tú tenemos la piel de cocodrilo, porque es que tenemos la vida en esto. Es más, si no lo critican hasta raro me siento. Yo me he hecho los adversarios más grandes que tenía mi padre son los grandes amigos que yo tengo. Oye, increíblemente. Por ejemplo, en un momento él tuvo un conflicto público con el expresidente Hipólito Mejía, de los conflictos que se dan en la política. Y bueno, tuvo sus diferencias con Hipólito, tuvo sus diferencias en su momento con Pepe Goico. Y Pepe Goico es como tío mío, el hijo de Pepe Goico y yo éramos, como quien dice, mejores amigos. Él se fue a vivir fuera, yo me fui también para otro lado. Pero formamos una peña de amigos que nos juntamos. Y así yo me junto con todo el mundo. Yo fui y visité al expresidente Hipólito Mejía.
Lo visité en su finca en San Cristóbal y hablamos muchísimo. Me regaló unos pomelos. Y yo sigo, yo no asumo las críticas como algo personal, sino como algo natural del ejercicio. Y para mí eso es, yo comparto con gente que a mí mismo me ha criticado en el pasado, yo me junto y comparto y yo soy un tipo abierto, yo no tengo inconveniente con eso. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir en vivo? En un programa. Bueno, yo te puedo decir... O grabado también, pero... Wow, es una pregunta, Susi, que tú me pones... me planteas un desafío que hay cosas que a veces uno no quiere ni decir. Pero a mí me tocó un momento muy incómodo. A mí me tocaron 2 momentos muy incómodos que te puedo decir. Uno fue con el que era alcalde de Santo Domingo Este, ¿cómo se llama el poeta? ¿Cómo se llama el que era alcalde de Santo Domingo Este? Un poeta que perdió. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Una vez estamos en sábado de consulta, Marta Figueroa, Mildred Charlotte y yo, y llega el sábado en la mañana. Tengo a Manuel como compositor en primer lugar en mi mente. Ese mismo. Entonces llega Manuel Jiménez y dice Manuel Jiménez cuando llega, ¿y dónde está Julio Martínez Pozo? Y yo le explico y le digo, no, Julio Martínez Pozo no está aquí. Este programa lo hacemos Mildred Charlotte, Marta Figueroa y yo, Julio Alberto Martínez. Y me dice él, no, pero que a mí, es que yo no puedo, ustedes no tienen capacidad para entrevistarme a mí. Ustedes no tienen capacidad para entrevistarme a mí. Así mismo lo digo. Y luego estamos en el aire. Y él lo reitera eso, que nosotros no teníamos capacidad para entrevistarlo. En el aire. Y yo me puse de todos los colores. Yo quería pararme de la cabina, agarrar el micrófono y estrellárselo. Yo le quería estrellar el micrófono. Y le quería decir varias malas palabras. Yo quería entrarle con todo ese tipo. Pero yo me contuve porque por el respeto que le tengo a Mildred Charlotte, por el respeto que le tengo a Marta Figueroa, que siempre le he visto como 2 grandes profesionales. Así es. Yo no tenía en ese momento, diríamos que la madurez, no tenía la madurez, no entendía muchas cosas, pero bueno, yo me contuve ahí en ese momento. Ese fue un momento muy difícil y desde ahí yo lo puse a ese tipo como... Yo no tengo a nadie en una lista negra, pero a él yo no le tengo como consideración alguna. Lo respeto, pero no le tengo consideración. Como que yo ese tipo no me interesa verlo. Y otro fue una discusión que tuve con el Darwin, el del sueldo cebolla, Darwin. Ajá, el policía, el militar. El policía, el militar, que él en un momento fue a Sol, estábamos en el Sol de los sábados, y en un momento fue y nosotros tuvimos una discusión muy acalorada. Y yo creo que en ese momento yo no actué correctamente porque tú tienes que, cuando tú invitas a una persona a tu programa, tú tienes que dar que él se explaye con sus ideas. Y tú puedes tener diferencias, pero tú tienes que dejar que él hable y que él se exprese. Y yo lo atropellé mucho cuando él hablaba porque yo estaba enfogonado y estaba yo encajado, así te digo. Y eso como que yo dije, bueno, yo debí manejarlo distinto, debí dejarlo que él se exprese, plantearle con sosiego mis diferencias. Yo te puedo decir que esos fueron 2 momentos, diríamos, muy calientes. Después, no, creo que no he tenido otro, no lo sé. Hemos hablado de tu paternidad, hemos hablado un poco de tu señora. Si hablamos de mi paternidad, yo no puedo dejar de mencionar a mi hija Pía Martínez Rebound. Claro. Mi gran amor. Preciosa, mi sobrina, tan Así linda. es. Amén. Hemos hablado de tu padre, pero quiero que hablamos también de uno de tus hermanos, pero quiero que me hables de Luzmeri Ruiz. Bueno. ¿Qué ha representado Luzmeri Ruiz en tu vida? Sé que es una mujer muy dedicada y sé que es un alma noble, tiene un corazón precioso. Siempre me ha tratado con muchísimo cariño, le tengo muchísimo respeto, pero para ti como hijo.
Bueno, yo creo que mi mamá ha sido mi gran refugio. Porque mami me escucha y me entiende y me apoya. Y siempre ha estado ahí. Entonces, yo no soy una persona muy expresiva de afectos. No suelo hacerlo. No sé, venimos con eso de sangre nosotros. Pero mi mamá ha sido para mí mi gran refugio. Mami siempre ha estado ahí. Mami siempre me ha apoyado. Mami siempre, o sea, mami me entiende por qué yo hago las cosas. Y siempre ha estado ahí, yo te diría, así mi refugio. O sea, yo necesito ese refugio. Yo tengo que ir a casa de mami a tomarme un café, o tengo que ir a comer, o tengo que ir a sentarme con ella. Cuando tengo cualquier problema, cualquier tema, mi mamá está ahí. Nunca me dice que no. Siempre está ahí. Entonces yo te diría mi refugio. En una palabra, mi refugio ha sido mi madre. Qué lindo. Realmente. Que eso es parte de lo que también yo le quiero transmitir como a mi familia, ¿tú entiendes? Y es lo que parte, yo tengo eso de ella, porque yo trato de tener esa receptividad, por lo menos con el círculo que me rodea. Desde tu perspectiva, en este 2025, ¿qué le espera al país políticamente? Le espero un momento muy difícil. Le espero un momento muy difícil porque la legitimidad no se otorga solo cuando se ganan unas elecciones. Esa es la legitimidad, diríamos, de origen, la legal. Se deriva de lo legal. Tú ganaste. Entonces tú tienes la legitimidad para gobernar, para formar tu gobierno, porque el pueblo te votó, delegó la representación en ti. Pero hay otra legitimidad, que es la del ejercicio, que esa va muy ligada a la percepción que tiene la gente sobre las políticas públicas que se están emprendiendo, si le satisfacen o no, si le impactan directamente en su vida o no. Y yo entiendo que ha habido como un desgaste en el ejercicio del poder del presidente Abinader en su segundo mandato muy acelerado. Y eso a mí me preocupa. Porque debió dejar en la nebulosa el tema de la reelección, aunque estaba impedido constitucionalmente, sí, como pero quiera. Debió por lo menos extenderlo a 2 años. No porque tenga intención de continuar, porque el presidente Abinader siempre ha sido categórico en que no iba a modificar la Constitución para elegirse, pero sino para dejar abierta esa brecha para que pueda mantener cohesionado su partido. Porque el gobierno necesita un PRM fuerte. La democracia dominicana necesita un PRM fuerte. Entonces, por un lado veo un desgaste muy acelerado del ejercicio del gobierno del presidente Luis Abinader. Por otro lado veo un PRM que se está estructurando en función de proyectos individuales y no se percibe un proyecto colectivo. Entonces, esas agendas individuales con un presidente cuya popularidad se está desgastando, entonces, eso si tú lo pones en un contexto con una oposición más agresiva, Danilo de que ha salido no se ha callado. La gente hoy no le está haciendo mucho caso porque el PLD se estaba viendo el ombligo. Pero ellos van para la calle ahora, después que pase todo esto. Ellos saldrán a la calle ahora. Lo mismo Leonel Fernández por otro lado. O sea, el PLD, tú tienes a Danilo por un lado, es presidente de la República. Tienes por otro lado a Juan Ariel Jiménez, que es uno de los técnicos más sólidos académicamente de este país. Cuestionándote las políticas públicas del gobierno, no tienes una voz autorizada del gobierno refutando eso. Entonces tú tienes, por otro lado, un PLD con un Francisco Javier García, que está cohesionando el PLD y generando una expectativa. Pero por otro lado tú tienes a un expresidente, Leonel Fernández, que tú tienes el político dominicano de mayor formación en el escenario. Un intelectual sólido que domina los temas al dedillo. Mostró sus músculos en el pasado proceso electoral. Entonces, tú tienes por otro lado una figura muy carismática como el senador de la capital, Omar Fernández. Entonces, cuando tú pones ese cuadro, todos ellos tienen un denominador común que es atacar al gobierno, criticar al gobierno. Entonces, un gobierno que ya de por sí se va desgastando con esa oposición mucho más agresiva y ellos enfocados en proyectos individuales pudiera resultar muy peligroso.
O sea, hoy, David Collado, Wellington Arnaud, Eduardo San Lobatón, Carolina Mejía, ¿cuál se me escapa? Se me escapa algún otro. Todos, ya Luis Rodríguez. Bueno, Peñaguaba está aspirando Peñaguaba. Todos, bueno, en el caso de Jean Louis lo mencioné, pero él no está, él aspira a la Secretaría General del PRM. Del pero partido. Todos tienen que estar enfocados en una cosa: gobierno de Luis Abinader. O sea, el gobierno no se ha acabado, el gobierno está comenzando. Entonces, eso, yo veo un cuadro un poco complejo, y eso que no hemos hablado de la situación económica, no hemos hablado del contexto internacional y regional de América Latina, donde tú ves que cada día están triunfando más los outsiders y los políticos deslenguados, altisonantes, que hacen mucho ruido. Los que dividen, los que polarizan. Los que dividen, los que polarizan. Y en un contexto mediático también de gran polarización, donde hay mucho ruido, es difícil que el gobierno pueda mantener una legitimidad. No ¿Se puede colar un loco aquí tan pronto? Mira, no obstante, yo soy de los que cree, y ahí te respondo esa pregunta, que nosotros tenemos que apostar porque Abinader salga bien del gobierno. Yo me considero un hombre de Estado, y tú también, por la madurez y la formación y la experiencia que tienes, tanto en el sector público como en el sector privado y en la comunicación. Yo me considero un hombre de Estado y yo quiero que Abinader termine bien. Y yo creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que Luis Abinader termine con un buen gobierno. A todos nos conviene que Luis Abinader salga de ahí con más de un 60% de popularidad. A todos. A todos. Inclusive a la oposición. A todos. Bueno, pero es que la popularidad como tal no significa... Luis puede salir con un alto nivel de popularidad y eso no significa que un candidato del PRM va a ganar las elecciones, porque ya el proceso electoral es otra cosa. Evidentemente que le pudiera beneficiar, pero eso no se transfiere automáticamente. El que quiera ganar tiene que fajarse él a construir su liderazgo, tiene que fajarse él a construir un proyecto de nación. Porque también la oposición se puede montar en una buena obra de gobierno. Un gobierno, decir, nosotros vamos a continuar lo bueno que está haciendo Abinader. Yo creo eso, que al país le conviene. Y creo que la oposición tiene que apostar a eso también. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene un buen gobierno. O sea, es que si la economía está creciendo, si se mantiene la inflación, si se está incrementando los salarios, si la gente está demandando mejores bienes y servicios en la economía, a todos nos conviene, a todos nos va a ir bien. Entonces, en definitiva, tenemos que apostar a que este país le vaya bien. ¿Para qué? Para evitar que suba un loco. Porque aquí se están dando las condiciones de manera silente. Aquí de manera silente se están dando las condiciones para dinamitar el sistema de partidos. Y lo malo de eso es que lo están haciendo los políticos desde adentro. Cuando a mí me dicen, no, porque tú ves esa iniciativa, por ejemplo, que tiene Somos Pueblo de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. No, porque ellos son antisistema. No. Antisistemas son los partidos que no presentan auditorías transparentes de cómo están manejando sus recursos, porque si ellos lo presentan, deslegitiman esa petición, porque la gente va a decir, pero bueno, mira, es que ellos lo utilizan de manera transparente, entonces, sí que se lo quiten, pero también ellos lo utilizan transparente, o sea, que se lo den, que se lo quiten, me da lo mismo, va a decir la gente. Ahora, si ellos lo manejan con opacidad, entonces legitiman ese tipo de propuestas. Pero otra cosa, eso va por ahí y va cogiendo fuerza. La eliminación del financiamiento de los partidos. Pero hay otra cosa también. Está el tema de las candidaturas independientes. Ahora con la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional varios artículos de la Ley de Régimen Electoral, donde le va a permitir la creación de candidaturas independientes. ¿De qué? De los partidos políticos. Vamos a ver la aplicación material de esa sentencia y está recién salida del horno, ¿verdad? Ahora la vamos a estudiar ya más a fondo, pero esas condiciones ya van creando la candidatura. Y otra cosa, por eso te digo, aquí puede pasar lo que sucedió en España con el surgimiento de Podemos, que nadie se explicaba por qué. Cuando se estaba desplomando el PP y se estaba desplomando la popularidad del Partido Socialista Obrero Español,
se estaba desplomando la popularidad del PSOE, pero no crecía el PP. No crecía. O sea, se desplomaba la popularidad del PP y no crecía tampoco el PSOE. Y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Y de repente surgió un fenómeno que pasó un huracán en la política española. Se ha desplomado ya, pero pudiera aquí pasar. Pasó en Argentina con Milei. Pasó en El Salvador con Bukele. Pasó en Venezuela con Hugo Chávez. Y mira la tragedia que se ha convertido. En Perú no hay sistema de partidos. Por eso en Perú los partidos se crean como un instrumento electoral para acceder a unas elecciones y luego ya desaparecen, se disuelven. Entonces, ese proceso acelerado se está generando y eso a mí me preocupa. Por eso yo apuesto a que le vaya bien al gobierno. Yo apuesto a que le vaya bien. Yo puedo tener diferencias con algunos aspectos del gobierno. Yo tengo una diferencia filosófica con el PRM y con algunas cosas que entiendo que no marchan de manera correcta, pero los temas fundamentales yo apoyo al gobierno y no me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque yo estoy apostando a este país. Tú das mucha funda también. Yo doy funda. A veces sí, realmente. Diríamos que hay que ser, yo entiendo que, parte de este ejercicio es ser crítico. Claro. Yo te voy a ser sincero, a veces uno, tú sabes, como que este es un país tropical y el estado de ánimo influye. Este es un proceso que uno va madurando también sobre la marcha y aprendiendo. Yo reconozco que a veces puedo cometer algún tipo de exceso. Pero bueno, yo creo que mi aspiración es lograr un equilibrio, ¿tú entiendes? Donde yo pueda formular una crítica sin que nadie se sienta lacerado y que la crítica sea a la política pública, no a la persona. Bien. No a la persona. Y yo puedo ser duro en alguna crítica, pero si tú me ves a mí, yo me encuentro en un restaurante, si yo me encuentro a una persona, yo voy y la saludo. Pero yo critico a Faride, la decisión que tomó en diciembre pasado con el tema de los colmados, pero yo reconozco que hay una situación social, de conflicto social, muy alta en este país y que ella ha contribuido a reducir la tasa de homicidios y que ella es una de las políticas, diríamos que mayor posicionamiento tiene en el mercado electoral y le reconozco sus capacidades y que está haciendo un gran trabajo en el Ministerio de Interior y Policía, pero soy crítico con algunas cosas. Y si la veo en un sitio voy y la saludo, yo no tengo problema. Yo soy así. Pero a veces, o sea, uno es crítico, es parte del ejercicio. Son gajes del oficio, hombre. Finalmente, ¿con qué sueñas? Yo sueño con innovar en la comunicación. Sueño con innovar, con lograr un formato que me dé flexibilidad, que me permita desplazarme por distintos lugares del país y fuera del país. Sueño con desarrollarme en la comunicación con todas estas herramientas tecnológicas, en convertirme en un analista político referente del país y un analista geopolítico. Y sueño en algún momento de mi vida, a mí me gustaría, si Dios así lo permite, trabajar en alguna cadena internacional, en CNN o en Fox News o en la Deutsche Welle, trabajar como en alguna cadena importante de comunicación o tener un programa o trabajar o que me permitan así proyectarme como en el mercado global. Yo sueño con proyectarme en el mercado global. Esa es parte de mi gran ilusión realmente. Bueno, quiero agradecerte, Julio Alberto Martínez, por acompañarnos en esta entrega de Comunícate con Susi. Me gusta siempre compartir con personas que estén aportando al país y más aún si son compañeros de trabajo ya de larga data, como somos tú y yo. Y qué bueno que volviste a tu tierra, que volviste con esa hambre de echar para adelante y que estés tirando el pleito en un país que lo que más le hace falta es dominicanos que tengan la oportunidad de hacer carrera afuera y decidan hacerla aquí. Amén, muchas gracias. Gracias a ti por
por invitarme. Ya la pasé muy bien. Qué Yo bueno. Ir a otra hora hablando. Pues Oye, te invitaremos qué chulo, a una qué próxima chulo, de verdad, ocasión. te felicito por este proyecto tan lindo. A tu orden siempre. Gracias. Así llegamos al final de esta edición de Comunícate con Susi. Recuerda activar las notificaciones haciendo clic a la campanita, así te enteras cada vez que suba un nuevo video. Además, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy como Susi TV RD en X, que es el antiguo Twitter, y también en Instagram. Me puedes encontrar como Susi Aquino Gotro en Facebook y LinkedIn. Bye bye. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar, pero hay que seguir creciendo. Y el resultado, disfrutar. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, Gente buena que da más. los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.